Identificamos las señales, creando interacciones responsables. Demostramos lo asombroso de las voces del planeta. Nuestra postura frente a la realidad que vive en nuestro hogar. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Hola de nuevo, está interesantísimo este programa, espero que se queden, ya me conocen, Said Orozco, biólogo y fotógrafo. Y para este capítulo tenemos a un invitado de honor, el biólogo Orlando Espejo Rodríguez, estudiante de la UAP y que actualmente se encuentra realizando un trabajo de tesis sobre hongos de aquí en Santa María, Jacatepec. Orlando, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Hola, muy buenas tardes a todos y pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con usted. Cuéntanos un poco aquí para las personas que no nos conocen, que no conocen estos organismos, ¿no? ¿Qué son los hongos? Bueno, pues es yo creo también una pregunta un poco complicada de responder porque pues bueno, los hongos son organismos que son principalmente degradadores de materia orgánica. Eh, Mucha gente a lo largo de la historia los ha confundido con las plantas. Sin embargo, pues estos organismos no son plantas ya que pertenecen a un reino completamente distinto, tienen su propio reino que pues es el reino fungi. Se diferencian principalmente de las plantas porque pues bueno, los hongos no producen clorofila, no realizan la fotosíntesis. De hecho, evolutivamente hablando, pues están más relacionados con los animales que con las plantas. Sí, efectivamente, así como mencionas, de esa diferencia, ¿no? Marcar esa diferencia de las plantas y los hongos, ¿no? Porque sí me ha tocado escuchar a muchas personas que piensan que los hongos también son plantas, ¿no? Que es un grupo, es diferente por lo mismo que crecen en la tierra o, bueno, la mayoría, ¿no? Que crece así en la tierra o así y son descomponedores también de la materia, ¿no? Entonces piensan que son plantas, ¿no? Sí, de hecho creo que es la característica, si no me equivoco, como a destacar de los hongos que su alimentación es como la más destacada es la absorción, ¿no? Entonces, Sí. no sé qué día estábamos caminando en campo, de hecho iba hablando también, y estábamos platicando cómo las personas creen que son muy similares los hongos a las plantas, cuando los hongos o el reino fungi es más similar a los animales incluso que a una planta, ¿no? O sea, eso sí está muy increíble porque pues, al final del día se supone que sí lo vimos en primaria y aún así seguimos olvidando esos aspectos que pues nos enseñaron. Sí, y de hecho igual mencionaste algo pues interesante, que es esta diferencia también con las plantas, ¿no? Que las plantas pues producen su propio alimento, ¿no? Por medio de la fotosíntesis, por la clorofila. Pero los hongos no tienen clorofila y su alimentación es totalmente diferente. Es como la de nosotros, pues Sí, necesitamos, exacto. es como buscas su Son alimento. organismos heterótrofos igual que nosotros, por eso Exacto. tienen una relación más cercana con los animales que no con las plantas. Yo creo que la confusión, esto es histórico, vaya, desde las primeras clasificaciones que se hicieron de los seres vivos, ya se contemplaban a los hongos dentro del reino de las plantas. Yo creo que, pues bueno, la morfología es muy similar, ¿no? Y justo como dices, pues los ven crecer de la tierra y pues bueno, como que no es muy difícil relacionar una cosa con la otra. Sin embargo, pues ya más adelante, cuando se hacen análisis más detallados de, de sus estructuras celulares, pues ya es donde los científicos se dan cuenta de que pues no son plantas y de que sus células realmente pues tienen más similitud con las células animales que con las células vegetales. Sí, En ese aspecto veo que, pues sí, sí, como que tiene cierta pasión, ¿no? Por ese grupo taxonómico. A mí sí como que me entra la intriga de que, pues, aquí estamos varios biólogos y muchos se dedican a aves, reptiles y en diferentes taxas. Y pues cada quien tiene como que su historia clásica de que, no, pues a mí me gustan los reptiles por tal cosa. Y a Ya. mí las aves por tal cosa. A mí, pues lo que quisiera saber es, ¿en qué momento dijiste, no, pues, lo mío son los hongos? Eh, pues la verdad a mí me llegó un poco esta revelación de que me podría dedicar a los hongos justamente en un viaje con hongos. Tuve la oportunidad de ir a Huautla de Jiménez. Ajá. La primera vez que fui fue en el 2019 con amigos también allá de la Facultad de Biología. Y pues bueno, como bien sabemos, pues bueno, aquí en Huautla de Jiménez está toda esta cosmovisión muy arraigada todavía, ¿no? De la relación de los mazatecos con los hongos psicotrópicos.
Y bueno, tuve la oportunidad de estar aquí, estar ahí pues en casa de María Sabina, precisamente. Wow. Entonces, fue una experiencia muy bonita, muy especial. Y durante la experiencia, durante el viaje, pues una de las revelaciones fue esa, ¿no? Como de que, o sea, fue una etapa de mi vida en la que yo estaba también un poco preguntándome mucho a qué me voy a dedicar, por qué estoy estudiando biología. Clásico, ¿no? Sí, entonces en ese momento como que fue la revelación de que, oye, pues mira, estás estudiando esto, eres oaxaqueño, ¿no? El estado más biodiverso del país. Estás cerca aquí de Huautla. Nadie se dedica a estudiar hongos. Pues dedícate a estudiar hongos, ¿no? Fue como que, claro, o sea, lo vi ahí en ese momento y no sé, ¿no? Como que la experiencia me convenció tanto, la verdad, que poco a poco fui... El próximo semestre después tuve mi clase de hongos ya en la escuela. Y sí, o sea, justo, me fascinó, me interesé muchísimo más por esos organismos y se me quedó esa espinita justamente, ¿no? No sé, se me reveló en el viaje de que, claro, o sea, casi nadie se dedica a trabajar con hongos, ¿no? Y si tú tienes la oportunidad de hacerlo, pues, ¿por qué no? Y pues ve, aquí estamos. O sea, como que tuviste una perspectiva a partir del viaje, ¿no? Una Acerca de los hongos. revelación, ¿no? Ajá. Revelación, así le dirías. Como de, oye, los hongos es lo que tengo que hacer. Está genial. Sí, y bueno, yo la verdad yo nunca los he probado o nunca he tenido un viaje con hongos. ¿Nos podrás contar un poquito sobre la experiencia? ¿Qué es lo que se siente? O no sé, cómo es que se da esta cuestión? Ajá, igual la experiencia desde que, porque suena interesantísimo que fuiste a la casa de María Sabina, entonces, desde que entraste, si fue como un tour o qué onda, porque la verdad sí suena muy Sí, hacen interesante. como un ritual antes. Eh, sí, pues está, digamos, un poco diseñado para que tú puedas llegar y si tú quieres tener una experiencia con los hongos, pues obviamente tú pagas la experiencia y está ahí un chamán contigo guiándote un poco en el viaje, ¿no? Que bueno, es uno de los bisnietos de María Sabina. Ok. Sin embargo, en la ocasión que yo fui, pues creo que fue un poquito más especial, tal vez un poco más íntimo porque, eh, bueno, el amigo que nos invitó, yo no sabía que iba a llegar directamente a la casa de María Sabina. O sea, nos invitaron y Ok. fue como que, no, pues ahí yo conozco ahí a la banda, ¿no? Ahí tenemos donde llegar a quedarnos. Y fue como que, ok, pero jamás imaginé que la banda, que los amigos era la familia de María Sabina, Wow. ¿no? Entonces ya cuando llegamos ahí fue como que, wow, o sea, es un lugar muy místico, muy mágico, por donde han estado muchas personas también. O sea, hay mucha gente que llegó a tener un viaje aquí con María Sabina. Se habla de Walt Disney, se habla de los Beatles, de Wow. mucha gente pues que llegó a estar De ahí, los Rolling de los Stones, Rolling creo. Stones, sobre todo en la época acá de los 60s, ¿no? Que llegaron, bueno, el auge de la época hippie y pues llegó mucha gente muy interesante a tener una experiencia ahí. Entonces como que sí es un lugar muy místico, ¿no? Siento yo que tiene toda esa historia. Como los Eh, CBGBs de los hongos, ¿no? Como el origen de muchos viajes, ¿no crees? Porque sí, o sea, el que estén tantas personas ahí quiere decir que, bueno, ya hablando de un nivel cultural, la exposición que tiene ese tipo de, pues, de viajes, digamos, mediante hongos psicotrópicos, pues sí está muy interesante que llegue a otros continentes y a oídos de personas, pues, tan famosas, ¿no? sí, justamente, pues bueno, también como que un poco el lado negativo que se dio después de esto fue que el pueblo ya después mazateco le reprochó un poco también a María Sabina, ¿no? Que por culpa de ella, pues el hombre blanco llegó al pueblo, Ok. a Huautla y bueno, se empezó un poco digamos, pues a faltar el respeto a esta medicina, porque de hecho los mazatecos le llaman medicina, o sea, no te dicen como tal, tengo hongos, o sea, ellos dicen, ahí tengo medicina por si Wow, qué necesitas bien. el viaje, ¿no? Y justamente, o sea, ellos lo ven como pues esta manera de aliviar muchos problemas, muchos malestares, sobre todo pues emocionales y mentales, ¿no? Psicológicos. Y acerca de ya regresando un poquito a la ciencia para no salirnos tanto, ¿sabes acerca de qué es ese agente que te hace viajar o Sí, cómo se clasifican esos hongos o algo por el estilo? los hongos alucinógenos son en su mayoría hongos del género psilocibe. Precisamente debido al nombre del género es que se le da el nombre a la molécula que se le conoce como psilocibina. La Oh, psilocibina es la molécula encargada de producir el efecto, pues el efecto psicotrópico, ¿no?
Ahora, hay algo muy curioso con esta molécula y es que morfológicamente es muy similar a la serotonina. Wow. Entonces, exactamente. Entonces, nuestro sistema nervioso, o sea, la psilocibina se une a los mismos receptores de serotonina. Entonces, nuestro sistema nervioso la acopla y la acepta de una manera, digamos, natural, en el sentido de que, pues, morfológicamente, él dice, ok, la Pasa la psilocibina prueba. cabe aquí, ¿no? Entra el receptor. Entonces, una vez que pues está, el efecto depende mucho de la cantidad que se consuma. Pero digamos que una experiencia fuerte, una experiencia pues como tal ya alucinógena, que por algo reciben el nombre, ¿no? Eh, te hacen como pues sentir un estado de éxtasis bastante particular, diría yo, bastante especial, en el sentido de que pues sí cierras los ojos y estás escuchando, bueno, los sonidos, todos tus sentidos se te agudizan de cierta manera, que los sonidos que están a tu alrededor se oyen de una manera muy especial, no sé. Tendrían que probarlos Para saber qué para que me hacer. entiendan un poco, pero algo que me parece muy curioso y muy interesante de estas sustancias, porque ya no nada más son los hongos, sino los psicodélicos en general, actúan en una zona de nuestro cerebro que se llama red neuronal por defecto. Es una zona de nuestro cerebro en donde se almacena toda nuestra información, todo lo que a mí me hace identificarme como Orlando, todos mis gustos, mis principios, mis valores, Tu vaya, identidad, ¿no? toda mi identidad, toda la parte de mi ego se encuentra en esa parte. Entonces la psilocibina y los demás psicodélicos actúan en esa parte específica del cerebro y pues la moldean en el sentido de que, ok, la suprimen un rato. Entonces pues tú dejas de pensar un poco, bueno, sucede lo que le llaman la muerte del ego, ¿no? Entonces Wow, qué dejas de interesante. pensar En ti ya en ti mismo. como una persona, como un individuo y te das cuenta de que vaya, formas parte de algo mucho más grande que al final yo considero, bueno, claro, que es la biosfera como tal, ¿no? Al final de cuentas somos otros animales más que formamos parte de Qué de todo increíble. este ciclo. Te conectas prácticamente, ¿no? Te Ya conectas ya formas con la uno tierra, con todo, ¿no? Con la sí, naturaleza. con la naturaleza, pues con el universo. Hay Wow, un eso no tenía sentimiento, idea. hay un sentimiento que me parece un concepto, perdón, que me parece muy acertado y le denominan ecofilia, que te producen pues este tipo de experiencias, ¿no? Y es precisamente eso, como que te das cuenta tú de que pues esa relación íntima y directa que tienes con la naturaleza, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que este tipo de organismos te hagan pues caer en cuenta o recordarte más bien de que, o sea, no se te olvide de que tú formas parte también de esta biosfera, ¿no? De este planeta y como tal, pues aprendes a cuidarlo. Yo creo que después de una experiencia con hongos, pues la gran mayoría de personas está mucho más sensibilizada con el planeta y Ah, con el cuidado de él. sí. Eso te iba a decir, ¿no? De que a lo mejor una persona que tal vez no tenía esa, pues, esencia, ¿no? De la naturaleza, ese sentido de lo que está rodeado, ¿no? Y está, pues, solamente pensando en él, ¿no? Es tú el ego, ¿no? Entonces, al tener esta, pues, diría, exacto, esta maravillosa conexión, diría, Experiencia. porque Pues suena pues, imposible de o sea, poderlo es lograr así increíble. de específico, como lo menciona Lando, no sabía qué pasaba. Y prácticamente, pues, el humano, pues, como menciona, somos muy egocéntricos. Todo el tiempo estamos pensando en nosotros desde el momento en que, ¿qué voy a hacer al rato? ¿Qué estuve haciendo ayer? No estás, ni siquiera te preguntas a veces qué está haciendo los demás. Sí. Entonces, desde el momento que te desconectas de ti mismo, o sea, no piensas en ti mismo, es como si te salieras y te pusieras en perspectiva para ver todo lo demás. Sí, Y eso está increíble, o sí, sea. en las ciudades te das cuenta, ¿no? Cada quien está en su Sí, rollo exacto. y así, o sea, pues todos, ¿no? A pesar de que estamos juntos, cada quien está Muy haciendo, frío, ¿no? sí, es muy frío, es. Sea, igual traes tus audífonos y ves a todas las personas, luego ves asaltos. Bueno, en las ciudades, como dices, se da muchísimo los asaltos, los pasan desapercibidos porque solamente piensan. Pero bueno, pues a veces, ¿tú crees que sea necesario el utilizar un psicodélico como para conectarte así o verte desde otra perspectiva? Eh, Tal vez suene un poco controvertido, pero yo creo que es algo que pues todos deberían probar al menos una vez en su vida. Ok. Y todos quienes estemos sanos hasta cierto sentido. O sea, los psicodélicos, bueno, hablando en este caso de los hongos solamente, no es que sean peligrosos, nadie se ha vuelto Loco. loco por comer hongos alucinógenos, nadie se ha muerto jamás por comer hongos alucinógenos. El problema radica, bueno,
digamos que hay dos posibles problemas a los que te puedes enfrentar. El primero sería que si tú tienes la predisposición de tener alguna enfermedad mental como esquizofrenia, depresión o algo, bueno, no depresión, no, porque de hecho tratan la depresión, ¿no? Ok, Pero ok. otro tipo de enfermedades un poco más intensas, algunos síndromes quizás, si estás predispuesto a padecer algo de eso, una experiencia psicodélica sí puede terminar detonando la enfermedad. Ok, Entonces ese es el Oh, peligro. No es que te la provoquen, sino que si tú estabas predispuesto a sufrirla, este tipo de experiencias la pueden terminar desatando. oh, Otra es que el problema a los que se enfrentan es que si no sabes identificar correctamente la especie, pues puedes correr el riesgo de que estás consumiendo un hongo que puede ser tóxico. Hay hongos que sí pueden matarte. Hay hongos que sí son un peligro pues para nosotros como seres humanos. Y ahí radica el problema, yo creo. No tanto en que el hongo como tal te vaya a producir una intoxicación. El hongo alucinógeno hasta cierto punto es inocuo, digamos. No causa daño más allá de pues la experiencia de... Al el contrario, no te viaje. causa un daño, ¿no? Por el contrario, yo creo que es una experiencia bastante profunda que pues es un punto y aparte en la vida de quienes lo consumen. ¿Y algún tipo de adicción puede llegar a causar el consumir estos No, hongos? tampoco. Justamente por su similitud con la serotonina, los psicodélicos en general no pueden causar adicciones. Porque si hoy yo tuve un viaje de hongos, es una experiencia tan fuerte que al otro día no me dan ganas de tener otro. Ok. Entonces, por ese simple hecho, no te puede producir una adicción, porque nadie se la pasa comiendo hongos día tras día tras día. O sea, Creo que esa es la ventaja de los psicodélicos, que al final del día no utiliza tus mismas hormonas, sino utiliza otros compuestos como mencionas, ¿no? Entonces también tus almacenes de serotonina y de otras hormonas pues no son utilizadas y las sigues teniendo para el día siguiente. Porque ujú. creo que hay drogas que sí te causan el incremento o incentivan, por ejemplo, la Ajá, serotonina. producir más serotonina Exacto. y ese es el problema de Al que día siguiente te drenó y ya estás exactamente todo depre y te afecta cañón, casi una cruda de de serotonina. serotonina, ¿no? Entonces creo que eso Sí, también con los es algo. psicodélicos no pasa eso precisamente por la similitud morfológica que comparten con la serotonina. Oh, perfecto. Es- Muy bien, entonces, pues, de estos hongos psicodélicos, ¿tenemos alguna especie aquí en la Chinantla como tal? Sí, de hecho, aquí en Oaxaca, bueno, para México se han reportado 54 especies del género Psilocibe. Sin embargo, no todas contienen psilocibina. Pero bueno, la gran mayoría, pues al pertenecer al género, la gran mayoría sí la presenta, ¿no? De esas 54, 31 hay aquí en el estado de Oaxaca. Entonces tenemos más de la mitad de hongos alucinógenos aquí en el estado de Oaxaca, de todo el Wow, Eso. país. uno de los embajadores de los Sí, alucinógenos. prácticamente. Claro, Somos no los, por nada aquí Bautla de Jiménez y María Sabina se hicieron tan famosos, ¿no? somos de los Y que tenemos más hongos, ¿verdad? más hongos y también más hongos alucinógenos. Más. Aquí como tal en la región, en Tuxtepec, yo he encontrado una especie solamente que es la denominada Psilocybe cubensis. Es una especie que crece pues en las heces de las vacas. Es una especie muy común en los potreros en las épocas de lluvias. Wow. En ese aspecto, existe, bueno, en toda esta historia que comentabas acerca de María Sabina y esto, no existe como una afectación pues no a un aprovechamiento, sino a un consumo así explotable de la especie que ha causado una baja de la población de esta especie por un mal manejo o por algunas actividades para ese tipo de consumo. Sí, es una pregunta muy interesante. Personalmente, o al menos yo no he encontrado estudios que lo rectifiquen como tal de que ha habido una disminución de estos organismos, pero sí se ha visto de manera empírica, digamos, ¿no? Se cuenta pues que en los tiempos de María Sabina estos hongos, bueno, la especie que se utiliza ya en Huautla es el Psilocybe caerulescens y el Psilocybe zapotecorum, si no mal recuerdo. Y bueno, se cuenta que cuando María Sabina pues todavía vivía, pues los hongos crecían en todas partes, no Abundaban. abundaban en el patio de ella y salían y bueno. Hoy en día pues es mucho más difícil ya encontrarlos. Si tú vas a Huautla, pues bueno, lógicamente este turismo psicodélico, que es como le llaman de hecho, sí ha obviamente propiciado a que pues haya una disminución, ¿no? En estos organismos. Pero realmente, puede ser, hay hongos que sí se encuentran en peligro de extinción,
pero creo yo que es un poco complicado, digamos, acabar con la especie como tal, porque pues el micelio va a estar ahí bajo tierra, el micelio Perfecto. siempre va a estar ahí, o bueno, teóricamente un micelio puede llegar a ser inmortal, o sea, se ha reportado que hay hongos o micelios de hongos que tienen miles de años, entonces el micelio como tal ahí va a estar. El problema es la fructificación, ¿no? Que salga el hongo ya como tal. Ah, bueno, porque algo que no dijimos, pues es que lo que conocemos comúnmente como hongo es el cuerpo fructífero que le denominamos los micólogos, ¿no? Los biólogos. Es como tal la fruta, digamos. Bueno, no es fruta porque no son plantas, como ya dijimos, pero haciendo la analogía, ¿no? Sí, un sinónimo para que las Para personas que que se no comprenda más entienden fácil. lo puedan comprender, ¿no? Y el hongo como tal, el hongo verdadero es el micelio, que ese siempre va a estar debajo del sustrato, bajo tierra o dentro de los árboles, El que porque Sí, absorbe la comida, el ¿no? que se encarga de, sí. ¿podrías describir un poquito cómo es el micelio para los que no conocen o no lo han visto? Sí, el micelio es una red muy intrincada de hifas. Las hifas son Pues, unos filamentos muy muy delgados. Se pueden ver a simple vista y si tú lo observas a simple vista se aprecia, se asimila un poco como a alguna especie de telaraña que está como creciendo ahí entre el suelo, en la tierra. Eh, pero bueno, pues ese es el hongo como tal. Entonces es una red muy intrincada que puede abarcar kilómetros, incluso todo el bosque está conectado pues por el micelio de los hongos. Bajo tierra hay kilómetros de micelio. Sí, eso te iba, igual a preguntar, ¿no? De que, o sea, sí se ha descubierto y sí se ha tenido ciertos registros de que sí han visto pues toda esta red, ¿no? Cuando a veces quitan árboles o se levantan todo eso, a veces es evidente, ven, ¿no? ¿no? Se evidencia, entonces ven que sí todo eso ya estaba pues cubierto por por las cifras, ¿no? Por el micelio. Y Ujú. también, pues hablando un poco de ecología, esto también es importante porque también ayuda a las plantas, ¿no? Esta simbiosis, ¿no? Pues, ¿nos Así podrías es. hablar un poquito sobre eso? Sí, otro de los papeles que tienen los hongos en la naturaleza pues es esta simbiosis, como bien mencionas, que realizan con las plantas. Esta simbiosis se denomina micorriza. ¿En qué consiste? El hongo interacciona con las raíces de los árboles para que, digamos, un poco la raíz tenga una extensión mucho más grande, ¿no? De la que podría alcanzar si está el árbol solito. Entonces el hongo lo que hace es otorgarle al árbol y a las plantas nitrógeno, minerales y también extiende un poco el alcance de la raíz para que pueda absorber más agua, ¿no? Del subsuelo. Y lo que hace el árbol es otorgarle al hongo carbohidratos y azúcares para que se esté alimentando. Entonces, pues bueno, es una relación simbiótica, es una relación recíproca en la que pues ambos ganan, ambos reciben. Y esto se encuentra en prácticamente todos los bosques del mundo. Más del 90% de las plantas tienen una relación simbiótica con alguna especie de hongo. Entonces Es es una una red. relación, sí, es una red muy intrincada y es una relación que lleva millones de años existiendo y justamente uno de los problemas, por ejemplo, que ocurre cuando uno está tratando de hacer reforestación es que pues uno piensa que solamente hay que ir a plantar árboles y ya. Pero, o sea, no, se olvidan precisamente muchas veces de esta parte, ¿no? De los hongos. Entonces no funciona porque las plantas, los árboles necesitan estos hongos para que la conexión sea mucho más profunda y pues el mantenimiento de los bosques sea de una manera mucho más saludable. Sí, 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 que es, como bien lo dijiste, ¿no? Que el bosque está conectado, ¿no? Por los hongos, ¿no? Es como como una red telefónica también, porque hay Sí, otros estudios Sí, que también dicen que es como un ahí también internet. se, se pasan información también Ujú. las plantas por medio de los hongos. Y eso también es muy increíble, ¿no? Que es sí, lo que igual siempre recalcamos aquí en el programa, que cada organismo, chiquito, grande, de diferente forma, diferente color, todos tienen y cumplen un papel importante en el ecosistema. Entonces, así es el ecosistema, la ecología, ¿no? Todo. sí, realmente creo que es algo impresionante el que cada vez que se habla de un organismo siempre se recalca lo que mencionas. O sea, no hay algún momento en que no resaltemos esa funcionalidad y es por eso que siempre les mencionamos acerca de la conservación. La pérdida de estas especies pues genera la pérdida de otras. ¿Por qué? Porque hablaban de una relación simbiótica. No sé si han visto el hombre araña. Hay un simbionte, una analogía básica. El simbionte de Venom, que según no puede vivir el simbionte Sin el sin hospedero. el hospedero, que pues es este Eddie Brock. Entonces, eso es una analogía a ver lo de estas relaciones. Entonces, sí es un beneficio mutuo,
Pero si quitas uno de las partes que son parte de la simbiosis, pues un organismo muere porque no tiene al otro para pues convivir, digamos, o hacer esa relación. Entonces sí es importante ese tipo de datos, pues realmente siempre vamos a ver estos ejemplos, qué mejor que la experto hablando también por eso. Así es. Y bueno, y en números generales, ya nos mencionaste que tenemos más o menos 50 especies psicodélicas en México, Ujú. pero en general en hongos, tanto en las psicodélicas, las comestibles y incluso las venenosas, como en cómo andamos en números en México. En México se estima un aproximado de 200.000 especies de hongos para todo el país. Eh, puede haber más incluso. Eh, Conocemos apenas entre el 3 y el 6% según algunos autores. Y de hecho la mayoría de las especies son hongos microscópicos. Entonces, se estima que de esos 200.000, apenas el 10% son hongos macroscópicos, o sea, son hongos que podemos ver a simple vista. Estamos hablando de que existen entonces alrededor de 20.000 especies de hongos macroscópicos. Seguramente son más. El problema es que, bueno, hace falta mucha investigación, hace falta también muchos especialistas que se dediquen pues también a los hongos, ¿no? Justo como mencionábamos antes de comenzar el programa, pues muchas veces son como los discriminados de la naturaleza, ¿no? Hay mucha gente que no los toma en cuenta o que no se les da mucho esta importancia. Cuando se habla en materia de conservación, pues todo el mundo nos preocupamos por conservar a los grandes mamíferos de las selvas, de los bosques, a las plantas, a los árboles. Pero pues cuando han escuchado de que se haga campaña por proteger a los hongos, ¿no? Entonces, Wow, entonces sí hay una excelente oportunidad en cuanto a investigación para los biólogos, ¿no? Porque a veces dicen, es que ya no hay que investigar, ya todo está no, al analizado, pero no es contrario. cierto, ¿no? Para los que quieran descubrir nuevas especies, pues yo creo que trabajar con hongos es una excelente opción, Es una ¿no? muy buena opción. A nivel mundial también para que pues ahí tengan el dato en casita. En el mundo se estiman aproximadamente 1.5 millones de especies. Hay otros datos más osados todavía que proponen hasta 5 millones de especies en el mundo. Entonces, es el segundo grupo mucho más abundante después de los insectos. Wow. Y entonces hay aún mucho trabajo que hacer todavía. Y sobre todo aquí en México, ¿no? Que pues como bien sabemos es un país megadiverso y aquí en Oaxaca que tenemos la fortuna de ser el estado más biodiverso del país. O sea, hay Así mucho es, trabajo que hacer todavía. Pero al ¿no? final del día creo que siempre se termina la conversación entre biólogos, los menos queridos son los insectos y los hongos, yo creo. Ve, y son los más abundantes, ¿no? De toda la Real, sí. naturaleza. Sí, pues también tienen muchas funciones, además de, por ejemplo, la simbiosis que generan con las plantas y algunos hongos que también son conocidos principalmente por ser descomponedores. ¿Hay alguna otra función que realicen los hongos? Sí, algunos son incluso controladores de plagas. Hay hongos entomopatógenos, que son hongos que se encargan de parasitar insectos. Entonces, Causan ser una zombies, especie ¿no? de zombificación a los ¿Qué insectos. género es? Hay un género, son muchos, pero el género más conocido es el género Cordyceps. Los Dice, zombies. Es algo, eso sí está, la verdad, fuera de serie y Dilo, me que parece está algo genial. muy genial, muy interesante que tienen estos organismos porque lo que hace, eh, su método de reproducción, digamos. Cuando es una espora que, bueno, la espora es un poco el equivalente a una semilla, por así decirlo, del hongo. Entonces, de una espora se va a formar el micelio y del micelio se va a formar después el cuerpo fructífero. Bueno, las esporas del género Cordyceps lo que hacen es infectar a un insecto. Hay algunos que son incluso específicos, ¿no? Para que parasitan a cierta clase o a cierta especie de insectos nada más. Entonces, una vez que lo parasitan, lo que hacen, aquí ya depende de la especie, como siempre decimos, pero uno de los procesos es de que una vez que está parasitado el insecto, lo que hacen es que este insecto suba a una parte alta, se aferre a una rama, a una hoja, donde sea que esté, sí, vaya, queda aferrado en una parte alta. Una vez que ya está ahí, empieza a fructificar. El hongo se alimenta pues de prácticamente de todo el insecto, ¿no? De todo lo que tiene dentro. Y una vez que fructifica, pues sí, o sea, se ve luego hay imágenes
un poco terroríficas, yo creo, en donde se ve cómo brota pues el hongo de la cabeza del pobre bichito. Y una vez que brota y está en un lugar alto, pues esporula y nuevamente el ciclo continúa, ¿no? Encontrando más insectos para que pues otra vez vuelvan a se siga reproduciendo este El género. ciclo sin fin. El ciclo sin fin. Y justamente estos hongos funcionan como controladores de plagas. Si no existieran, pues bueno, obviamente habría tal vez una sobrepoblación de algún insecto que puede ser perjudicial, ¿no? Esto que mencionas, esto es algo que resalta otra vez la importancia de la. Algunos organismos no únicamente sirven de alimentos para otros, o no sirven únicamente para controlan completamente una población que podría ser un riesgo tenerla pues, poblada. En el caso de las hormigas, ya se cazan muchas especies, en el caso de los escarabajos también se ha sentido que podan muchas hojas, aumentan tejidos vegetales y al final cambia esa estructura vegetal. Entonces el Cordyceps, este género de hongos, genera ese control, que para mí es algo interesantísimo, cómo ese género ha evolucionado, o sea, se ha adaptado Exacto. completamente a poder hacer este método de palito que de verdad es algo increíble. Esa interacción nunca se había Sí, visto, parece de película, sí, ¿no? literal. O sea, prácticamente lo que hace el hongo es ordenar de alguna u otra forma el que debe y fije con todas las patas, como hablando, ¿qué organismo hace eso? O sea, un zombie hace, o sea, toma las órdenes de ese hongo para Sino Sí. su adaptación también, ¿no? De cambiar para ser estratégicos y poder infectar pues al insecto, ¿no? En este caso. Igual, ahorita se me vino otra a la mente de que, pues también los hongos nos han servido, no solo pues en el ámbito de comestibles o los psicotrópicos, sino también en la medicina. En la medicina, también han influido mucho y también han salvado, pues, vidas, ¿no? En el caso de, pues, ¿mande? Sí, Alexander Fleming ganó el premio Nobel por descubrir la penicilina. La penicilina, pues, es el antibiótico que más utilizamos, ¿no? Y viene de un hongo microscópico que, pues, bueno, se llama penicillium. De ahí el nombre de penicilina también. Eso del hongo microscópico es algo que hay que aclarar. Existen hongos moleculares y moleculares. Una única célula y compuesta. Entonces es algo muy característico de eso. Tenemos muchos animales, muchas plantas, nada tan casual para mí. Algo también que Sí. sí hace que se paren. Sí, el mundo microscópico es igual increíble desde la aparición pues del microscopio, ¿no? Que evolucionó toda esa parte y que creo también fue una herramienta muy útil para conocer más a los hongos, como lo mencionamos pues al inicio, ¿no? De que la clasificación ha ido cambiando mucho a través de los años y cada vez se va mejorando. Todavía los biólogos seguimos trabajando en eso para tener ciertas claves, ¿no? Pero pues la naturaleza cambia, es muy diferente. Dijeran, depende de la especie, ¿no? Porque cada organismo es único, ¿no? Tiene sus características. Entonces yo siento que el microscopio también fue este apoyo, ¿no? Porque a veces en cuanto a la clasificación, creo que igual para llegar a ciertas especies, pues se necesita, ¿no? Ver prácticamente a las células. Sí, un análisis microscópico detallado para poder determinar de qué especie estamos hablando, ¿no? Hay algo que sucede también, bueno, seguramente, bueno, pasa más bien también con los insectos, ¿no? Que son estos morfotipos o son especies que son muy similares morfológicamente. En el caso de los hongos, podemos hablar de especies crípticas, que son especies que morfológicamente son muy similares, idénticas prácticamente, pero una vez que se hace un análisis microscópico, pues ya te das cuenta de que son cosas completamente distintas. Casi cada hongo tiene su propio tipo de espora. Entonces Wow. es importante observar el tipo de espora, su morfología, su ornamentación, el tamaño, para poder hablar ahora sí de qué especie te estás refiriendo exactamente. Wow, interesante. La verdad es que el mundo de los hongos es enorme y muy sorprendente. Tenemos una pregunta en el chat de Kenya Valdivieso y Saludos a pregunta, Kenia. exacto, te manda saludos, un super abrazo, dice, ¿es cierto que los hongos psicotrópicos ayudan a combatir enfermedades neurodegenerativas? Híjole, buena pregunta, ¿eh?
No sé si como tal puedan tratar a lo mejor una enfermedad como neurodegenerativa como lo es el Alzheimer, por ejemplo. Sin embargo, sí existen hongos que pueden tratar este tipo de enfermedades. Hay un hongo que se le conoce como melena de león. La especie es Ericio merinaceus y tiene justamente propiedades neurogenerativas. ¿Qué es esto? Pues que te ayuda obviamente a generar más neuronas, ¿no? Sí, entonces se ha venido utilizando pues para tratar enfermedades justamente como menciona Kenia, pues neurodegenerativas como el Alzheimer, eh, el Parkinson, no sé si por ahí también creo que tiene que ver, ¿no? Con la neurodegeneración. Entonces, sí existen hongos que pueden tratar ese tipo de enfermedades. No sé si como tal se ha investigado algo acerca de los psicotrópicos tratando esto, pero bueno, si no son los psicotrópicos, sí existen otros que pueden tratarlo. Wow, también ahí hay un súper tema para investigar, ¿no? Hay muchísimo que investigar respecto a hongos y medicina. Y pues también tenemos algunos saludos, por ejemplo, Viri Márquez dice saludos al biólogo Orlando Espejo. Ah, Tenemos también a Mari Prieto Ábalos, muy interesante charla. Es bueno saber la gran variedad de hongos que hay en nuestro país y pues felicidades, Lando. gracias, saludos a mi abuelita. Ah, muy bien. Igual Guya Rivera Maya. Saludos al biólogo Lando Espejo y a todos. Qué interesante tema y qué afortunados escucharte. Y pues bueno, Gracias. igual si alguien nos está viendo y tiene alguna pregunta relacionada a hongos, pues este es el momento porque pues tenemos un expertazo en este tema. Igual tenemos saludos de Rogelio Rodríguez. Ay, saludos, saludos, saludos. Y bueno, hablando ahora en temas de conservación, aparte de, bueno, ya nos mencionaste que la explotación como tal vez no se sabe si sí está afectando o no a los hongos, pero por ejemplo, la cuestión del cambio climático, la deforestación, algunos otros temas que estén mermando las poblaciones de hongos, ¿crees Sí. que haya algo en este sentido? Sí, eso sí está documentado también en el sentido de que el cambio climático y el cambio en el uso del suelo, por ejemplo, pues ha mermado, ¿no? Que fructifiquen las especies o que tal vez pues desaparezca el micelio como tal. O sea, yo creo que es difícil que desaparezca, pero bueno, pues tampoco es imposible, ¿no? Entonces, lo estamos viendo también cada día, hay millones de especies que están desapareciendo cada año. Entonces, seguramente, pues los hongos no se quedan atrás, ¿no? Pero ese es precisamente también una de las labores, ¿no? Que pues tenemos igual nosotros como biólogos, ¿no? El de formar también, quizá, declarar nuevas áreas protegidas, pues, para que se mantengan también todos estos organismos. De hecho, algo importante de lo que estás diciendo es eso, lo necesario para tener áreas, para áreas naturales, que son todas estas clases de estados, casi nunca incluyen estas especies que al final del día son pues, la verdad, ya, la labor que hacen no únicamente es de taxonomía, únicamente para no, estás generando un listado nuevo para una región que no. Eso es un Ujú. mérito muy, muy grande, ya que pues, estás siendo pionero en un área, estás aportando un porcentaje a un listado que no existía, posiblemente no, pero posiblemente no. Y eso realmente es algo impresionante porque también pones en el mapa a ese lugar en el momento que publiques, van a hablar de ese lugar y posiblemente muchos van a decir, oye, acá hay. Entonces, es una de las importancias de, además de que es importante, otros taxos es importante, porque también, no sé, esto sí sería forma de pregunta, no se puede utilizar a los hijos como indicadores de otros taxos, como por interacciones, ¿hay alguna forma Ok. de hacer un análisis de la diversidad funcional de los hijos para que qué funciones están cumpliendo y si hay ausencia, si hay una afectación? Muy buena pregunta, ¿eh? La verdad es que creo que ahí sí se me complica un poco responderla porque, bueno, eso ya sería más ecología de hongos como tal. Y bueno, justo como dices, pues por ahora me estoy dedicando a sistemática, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí pueden funcionar seguramente como especies bioindicadoras. Lo que sí sé es que hay líquenes, especies de líquenes que sí pueden funcionar como bioindicadores. Y bueno, los líquenes son también una forma de hongo
que es un estilo de vida básicamente simbiótico entre un hongo, un alga y una cianobacteria. Entonces, en un solo organismo están coexistiendo tres reinos distintos, ¿no? Para formar un organismo nuevo. Y bueno, a los líquenes se les estudia también bajo la micología, también se les consideran hongos. Entonces, lo que pasa es que como tienen un ciclo de vida distinto a los de los demás hongos, pues bueno, como que ya se separa liquenología y micología como tal. Pero sí, los líquenes justamente funcionan como bioindicadores porque son especies muy sensibles a la contaminación del aire. Ok. Sí, al final del día, los trabajos realizados, creo que no hay nada como para que vayan a investigar ahí. Siempre he visto, o para mí es que una investigación, ¿sabes? Es Sí, como de claro. que aquí está esto, vénganse, faltan más hongos, faltan insectos, faltan que Gracias. Sí, y hablando sobre el trabajo que estás realizando aquí nos comentas que es en la Cascada 5 de Oros de Santa María Jacatepec. Así es. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste lo que tú haces? Vas, colectas hongos, los identificas. ¿Cómo es este proceso y hasta el momento qué resultados estás obteniendo? Sí, pues bueno, justamente es aquí en el cerro en la Cascada 5 de Oro, en Jacatepec. Lo que hago, pues bueno, es prácticamente subir el cerro como tal. Es nuestra primer labor, ¿no? Como biólogos. Durante el camino, pues estoy atento al suelo, a los árboles, observando pues en dónde están creciendo hongos. Y una vez que los encuentro, pues bueno, fotografiarlos, identificarlos. La identificación ya se hace posteriormente, ¿no? Porque pues bueno, es un trabajo un poco más laborioso, hay que describir todas sus características lo más que se pueda, ¿no? El tamaño, el color, la forma del sombrero, sobre qué sustrato está creciendo. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que se van describiendo para más o menos ir descartando o acercándote a qué tipo de especie puede ser o por lo menos género o a qué familia puede estar acercándose, ¿no? Hasta el momento he recolectado, si no mal recuerdo, son 220 ejemplares y más o menos podríamos hablar de que son unas 100 posibles especies. Podrían ser menos, porque bueno, eso ya se va a ver una vez que haga el análisis microscópico. Y pues bueno, como les comentaba, ¿no? Se tienen que ver las esporas para saber qué tipo de especie estamos hablando específicamente. Pero por lo menos me gustaría pensar que sí van a salir unas 100 especies de ahí, de este cerro. Entonces, pues bueno, eh, considero que es un número pues bastante bien para hacer un primer trabajo. Y también para el área, ¿no? Que es, también no Para el es área muy que es, grande. porque es solamente, sí, no es muy Es un grande. cerro. Es un cerro, es una cascada. Llegas a la parte más alta, que será en unos 45 minutos, tal vez, si no te detienes. Entonces, es un cerro relativamente chiquito, ¿no? Pero bueno, en este pequeño pedacito, y es un solo sendero el que yo he estado recorriendo, ¿no? Y recolectando. En este cachito nada más, en este único cerro aquí de Jacatepec, pues hay 100 especies probablemente hasta ahora, ¿no? Pero pues bueno, es un cerro. Ahora imagínense si se investigan otros, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucho trabajo todavía por hacer y pues sí, justamente uno de mis objetivos más adelante, pues es realizar una guía de campo para que pues cuando la gente, las personas que vayan aquí a la cascada, si se llegan a encontrar alguno de estos honguitos, pues bueno, puedan ellos ver la guía y ya, mira, esta es tal especie, ¿no? Entonces es un paso también muy importante, considero yo, porque pues bueno, el primer paso para conservar pues es conocer, ¿no? Entonces, mientras más sepa la gente acerca de estos organismos y más los conozca, pues bueno, más van a ser el interés por conservar todo este tipo de áreas, ¿no? Naturales. Es lo que se dice, ¿no? Que todo lo que nace del amor, ¿no? Cuando conocemos realmente qué es lo que pues, vale. sí, nos... Tengo una pregunta ahí muy interesante, ¿verdad? Cuando dijiste solamente tienes que existe la posibilidad de que por diferentes áreas se haga hábitat que genere la una única, sea como la cúpula de una única. Sí, es muy probable. Un microendemismo, ¿no? Le llamaríamos Exacto. a esto. Es muy probable porque, pues bueno,
muchas especies requieren de condiciones muy específicas para su desarrollo, ¿no? Hay especies que son más generalistas que otras, que se pueden adaptar a ciertas variables de la temperatura, a ciertas variables en la humedad, pero hay especies que requieren temperaturas y una humedad muy específica. Entonces, si encuentras un microhábitat idóneo para estas especies, pues es probable, ¿no?, de que se empiece a dar un microendemismo en este caso. Wow, súper, súper interesante. Tenemos también aquí en el chat a Rodrigo J. Cuate. Bueno, nos manda saludos a todos. Y él Saludos a nos Cuate. comenta, el Parkinson en sí es una enfermedad neurodegenerativa y puede ser una de las razones del desarrollo del Parkinson, que es la inflamación del cerebro, lo cual causa la degeneración o decremento de neuronas. Y si por ahí hay algún tipo de hongo que sea neuroprotector, este evitaría dicha inflamación y posterior muerte neuronal. Creo que Rodrigo mira. está estudiando neurobiología, ¿no? Ajá, sí es el Así área que le interesa, ¿no? Así es, ojalá después lo podamos tener también aquí platicándonos un poco sobre de lo que él hace. Y pues bueno, también tenemos saludos para el Dair de parte de Jos Noyola. Y también Sol Rodríguez nos comenta, interesante aprender cada vez más, no dejen de invitar a los biólogos. Y pues saludos a todos. Saludos a mi mamá. Mi fan Marisa número uno. Costa nos dice grande y pues Eliseo Cabrera nos menciona que pues qué gran podcast dice. Guía Rivera Maya realiza salidas de exploración, ¿en dónde y cuándo son? Ah, sí, Hongueando ando. justamente. Bueno, sí, una de mis labores, pues, que en este trabajo de tesis que estoy realizando, pues es justamente eso, ir a recolectar al cerro y pues bueno, yo lo que hago es invitar a la gente. Entonces, qué bueno que me recuerdan que tengo todavía trabajo que hacer. Entonces, para que pues quien esté interesado en subir y en conocer estos organismos en su hábitat natural, pues adelante, son bienvenidos. Siempre pues creo sinceramente que mientras más gente conozca y mientras más gente los vea en su hábitat natural, pues justamente como menciona Aldair, ¿no? Pues van a hacer este amor, ¿no? Esta admiración por estos organismos y pues les garantizo que verlos ya como tal, porque pues es muy fácil ver plantas, es muy fácil fascinarse por animales, pero pues bueno, como que hay un poquito ahí de algo especial cuando estás viendo un honguito ahí creciendo, naciendo, porque no es algo a lo que estás acostumbrado a ver, bueno, en tu cotidianidad, ¿no? A pesar de que hay hongos en todos lados. Entonces, sí, en los pies, en la cabeza, o sea, y realmente si prestan atención durante la temporada de lluvia, se van a dar cuenta en el árbol o el terreno baldío más cercano en el que estén, va a haber hongos seguramente. Entonces, Sí, de hecho es lo que mencionas, ¿no? Que está prácticamente en bastantes lugares, ¿no? Y también se cree muchas veces que los hongos están en zonas húmedas, ¿no? Porque pues necesitan la humedad, pero también se ha visto que también crecen en lugares secos, ¿no? sí, hay hongos también que crecen en el desierto. Entonces son organismos que son necesarios, vaya, para el funcionamiento de todos los ecosistemas. Hay incluso una especie que se llama Satirella acuática que, bueno, literalmente pues crece debajo del agua, ¿no? Wow. O sea, literal, Han pasa colonizado con- todo el Wow, planeta. la verdad. Sí, sí, o sea, pasa con los hongos como ese. Exactamente. Algo que me fascina a mí de los insectos es que siempre hago este comentario. Tú nunca vas a estar solo. Mira que esto siempre lo he pensado así, pero ahora los hongos tuviéramos insectos, o sea, Sí, lo si quieres, mismo. no tienes cerca los pies. Sí, no, es lo que dicen también como chiste local, ¿no? Que a veces el herpetólogo, el mastólogo, cuando va a viajes de campo es el que se va triste porque es el que menos registros No, lleve, no pero tiene. pues un botánico, un entomólogo, Sí. un micólogo, pues Sí, tiene ahí oye, a los mí me hongos, ¿no? La variedad. pasaba allá en Puebla cuando subíamos a Flor del Bosque, bueno, un cerro que está por allá, ¿no? Siempre nos encontrábamos serpientes casi, y sin buscarlas, ¿no? Entonces Ajá. vamos buscando hongos y nos encontramos serpientes. Sí, sí, también eso dicen, ¿no? Que si un herpetólogo quiere ir a hacer un muestreo de reptiles, Tiene tiene que que ir a buscar llevarse a un otra cosa. botánico o un micólogo, porque esos son los que lo encuentran. Sí. No, pues la verdad es que creo que de los hongos hay mucho que aprender y que conocer. En cuestión de educación ambiental, pues ya vemos que los recorridos para observar hongos creo que también son una excelente herramienta.
¿Conoces de alguna otra técnica que pueda utilizarse para hacer conciencia sobre estas especies? Pues vean documentales, busquen información. En Netflix hay un documental muy bueno que se llama Fantastic Fungi, para quien no lo haya visto. Entonces se los recomiendo ampliamente. Hay, hay muchísima información audiovisual, la verdad, que hay documentales muy interesantes en YouTube donde pues pueden pues ver y aprender un poquito más acerca de estos organismos, ¿no? Véanse un documental de María Sabina también, si les interesa un poco esa parte un poquito más etnomicológica, que también es una rama muy importante de la micología, ¿no? La relación que tienen los hongos pues con los pueblos. Y es algo que pues también me gustaría implementar poco a poco aquí en la región, ya que pues bueno, eh, no se tiene muy en cuenta, pero pues aquí la Chinantla también es una zona en donde sí se utilizan los hongos, ¿no? Hay varios hongos comestibles. Yo creo que en la cotidianidad no nos damos cuenta, pero bueno, ahí investigando o yendo pues también a los pueblitos, pues te vas a dar cuenta de que sí, la gente los consume, la gente los aprovecha. Sí. Ajá, oreja de palo les llaman. Así es cierto, ya que mencionas los hongos comestibles, más o menos como cuántas especies son las que sí podemos comer aquí en la región y más o menos, ¿los has probado alguna vez? ¿A qué sabe? Algunos. Pasa algo muy curioso también aquí. En México se tienen registrados aproximadamente 360 especies que pueden ser comestibles. Pues casi un hongo para cada día del año, ¿no? Prácticamente. Pero, sin embargo, la mayoría de especies comestibles son más comunes en los bosques templados. En los bosques tropicales, que pues bueno, es el ecosistema que tenemos aquí, son menos las especies comestibles. Sin embargo, existen. Hay un artículo que se hizo en el 2020. Se analizaron aquí 7 comunidades aquí de la región de la Chinantla, entre ellas Valle Nacional, San Pedro Yolox, y hay otro municipio por ahí que se me está olvidando, pero el caso es que entrevistaron pues a los pobladores y bueno, reconocieron 36 especies que son aprovechadas por el pueblo chinanteco. Entre esas 36, 31 son especies comestibles. Eh, entonces, bueno, pues hay mucho de dónde escoger, a pesar de que aquí en las zonas tropicales no son, digamos, no es un recurso tan aprovechado como sí lo es en otras zonas, ¿no? Por ejemplo, allá en Puebla se realiza lo que es la Feria del Hongo en San Miguel Canoa, que es un pueblito que está a las faldas de la Malinche, ¿no? Igual he tenido la oportunidad de ir antes de la pandemia, fue por ahí el 2019, y bueno, ahí probé un tamal de hongo, un tamal de ramaria, es el género. Pues sí, rico, o sea, hay muchos platillos que se hacen, o sea, hacen mole de hongos, hacen pipián de hongos, hacen estofado. Prácticamente todo lo que pueda llevar carne se sustituye por alguna especie de hongo comestible. Sí. No, y igual ahora que mencionas esto de la carne y de los hongos que se puede sustituir también los nutrientes que nos aportan, ¿no? Sí, son los una hongos. fuente muy importante de proteína. No sé si soy el único y me gustaría que ustedes también comentaran acerca de- Yo he tenido charlas, actualmente, no sé por qué quiero como que más de marcar algo, pero se tiene la creencia de que no se debe de consumir en común. O sea, yo he tenido personas muy cercanas a mí, no me gustan, son malos, tóxicos, un champiñón en una pizza o algo así, o sea, más, Sí, y de las más sabrosas una pizza. sí, qué rico. Entonces, o sea, ¿qué les dirías a esas personas que de verdad son necias de que quieren champiñón? Fíjate que es cierto, tienes mucha razón en eso y tanta que hay un término para eso que se llama micofobia, ¿no? Pues este miedo irracional que se le tiene a los hongos. Y honestamente yo no entiendo por qué. Bueno, en el sentido de que, ok, lo que no conoces, pues sí, te da miedo, ¿no? Porque pues... Y aparte creo que están muy relacionados los hongos con que son peligrosos o con que son tóxicos. Es cierto, hay hongos que sí pueden llegar a matarnos, hay hongos que sí son peligrosos, que representan un peligro para nuestra salud, pero son muy pocas las especies. Además, pues, ¿qué no te mata hoy en día, no? También... Toman Coca-Cola Sí, diario. o sea, exacto. También un poquito de sentido como... Hay frutos que también te pueden matar. El exceso de algunas cosas, alimentos que consumes diariamente te pueden matar.
el pescado, o sea, vaya. El atún. Y pues no sé, ¿qué le diría yo a estas personas? Pues cómanse un hongo, o sea, Pruébenlo. pruébenlo, o sea, Sí. no, obviamente una especie que estemos conscientes y seguros de que es una especie comestible, ¿no? Pero pues sí, o sea, hay mucho todavía que investigar y muchos platillos por probar. Por ahí hay un libro que se llama De hongo me como un taco, Órale. que tiene, y tiene muchas recetas de hongos Wow. comestibles. Entonces por ahí, si gustan, se los comparto para que Sí, está súper tengan bien. algunas recetas por ahí. Muy bien, aquí también tenemos saludos de Alan Díaz Félix. Saludos, Saludos Alan. Arando y pues dice que está bastante interesante esta charla. Tenemos una pregunta de Octavio Gracida. Dice, ¿cómo se distingue un hongo comestible? ¿Hay alguna característica en particular? Ahí está el chiste local. Podría ser, sí. Eh, la verdad es que no hay manera de distinguir un hongo comestible de un hongo que puede ser tóxico. Eh, Hay muchos mitos allá alrededor de que los hongos completamente blancos son tóxicos y es cierto, hay especies, la Amanita bisporígera es una especie de los bosques templados que sí le llaman el ángel de la muerte. Entonces es un hongo muy tóxico y es completamente blanco. Yo creo que a raíz de eso pues se tiene esta creencia de que los hongos completamente blancos son peligrosos, pero no es cierto, no No, todos son peligrosos, tenemos vaya. los pleurotus, ¿no? El Pleurotus es una especie que es comestible y es un hongo que también es color blanco. El Fabolus brasiliensis es una especie que he encontrado aquí en Jacatepec y la literatura lo reporta como comestible también en algunas regiones aquí de la Chinantla. Y igual es un hongo completamente blanco. Eh, pero la verdad es que no hay manera de diferenciar uno tóxico de uno comestible. O sea, lo más recomendable es que pues se consulte con su micólogo de confianza. Entonces, Y Sonando. ahí esto, Creo que de los recorridos ajá. siempre es de que ese tipo de recorridos pues, no pruebes nada, o sea, a literal. menos que yo lo diga. Ajá, sí, Sí. es como eso todavía, ¿no? Sí, igual, Ajá. pues es una recomendación, bueno, en las prácticas de campo y así que siempre nos dicen los profesores que si tú no conoces algo, es mejor que no lo toques porque igual, pues, te Sí, pues puedes no te la o juegues, ¿no? comer, ¿no? Y pues igual, las comunidades, ¿no? Que son las que ya están en contacto con la naturaleza y pues esto siempre lo decimos, ¿no? Entonces ellos ya saben, ¿no? También tienen este conocimiento empírico, ¿no? A través Sí, de toda esta claro. experiencia, ya saben, qué hongos son los y dónde ir por ellos y también pues los platillos, ¿no? Que Lamentablemente es empírico, ¿no? O sea, sabemos que en algún momento alguien tuvo que ver la historia, ¿no? Sí. si no, Entonces es tuvo como de, mucha hambre y dijo, sí, Y alguien pues tuvo yo que haber creo, tomado nota ahí de que, sí, ay, ese no, güey, el porque meme ya se clásico, murió ajá. fulano. Sí, no, sí. el meme clásico de come un hongo, no, el otro que Sí, sobrevive. y pues esta relación con los hongos y pues la sociedad ya pues lleva bastantes años. Se Milenio, sí, tienen milenio. registros. Hay un caso, no me acuerdo dónde fue, pero es una persona ya muerta, pero en su bolsita tenían Ah, hongos. sí, el hombre de Otto se llama, Ah, sí, sí, sí. es una momia que se encontró acá, ay, no recuerdo dónde, pero Era sí, como un recolector, él tenía en su Sí, bolsita, pues, entre ellos algunos porocarpos ahí de hongos. sí se como habla, semillita. no, sí se habla que, o sea, que tenían, o sea, que ya sabían, ¿no? Ya que ciertos son, ya sea Sí, para medicinal o o psicotrópica también, o sea, la relación con los hongos alucinógenos es milenaria. Se han registrado algunas pinturas rupestres en África que tienen aproximadamente 9000 años, en donde se ven que, bueno, es una pintura muy famosa bueno, entre micólogos, ¿no? Que es así un hombre que está como bailando y alrededor de él están creciendo hongos, ¿no? Entonces como que se interpreta que está bajo este éxtasis, ¿no? Por haber consumido algunos hongos psicotrópicos. sí, varias sociedades en diferentes lugares sí han tenido ciertas representaciones con ciertos hongos y se ve así en los dibujos, ya sea o por esculturas o así. De hecho, también en lo que Sí, eran los mayas, acá los aztecas, por ejemplo, le llamaban el teonanácatl, que es la carne de los dioses. Así le llamaban a los hongos alucinógenos. sí, inclusive hay una leyenda que relaciona a Thor y así porque, bueno, antes decían que cuando caía un rayo nacía un hongo. Ah, Entonces, sí, los hijos del trueno le llaman precisamente, pero es porque sí, pues crecen después de las lluvias. Oh, es cierto. Wow. Muy bien. Por ejemplo, alguien que quisiera identificar una especie de hongo o saber si la puede comer o no y no conoce ningún micólogo,
¿Hay algún lugar en el que tal vez podría consultar esta información o cómo podrían ellos guiarse en este sentido? Bueno, primeramente, pues yo creo que sería agarrar una clave dicotómica, que son pues estos documentos que utilizamos los biólogos, ¿no? Para poder identificar una especie. En una clave dicotómica funciona de la siguiente manera. Te va a dar dos características. Ahí entonces es como un proceso de ir descartando, ¿no? Qué sí tiene, qué no tiene. Y bueno, es un poco, no es complicado de seguir, pero es laborioso, ¿no? Hay una, la clave dicotómica que más utilizamos los micólogos, ahora sí prácticamente nuestra Biblia para identificar hongos. Es un trabajo de Gastón Guzmán, que fue uno de los micólogos pues más reconocidos aquí a nivel internacional también, pero bueno, era un micólogo mexicano. Es un libro que se llama Identificación de hongos comestibles, venenosos, destructores de la madera y alucinantes, algo así. Entonces, bueno, Grande libro. sí, es un librote cañón que Así. identifica. Gastón Guzmán llegó a identificar, bueno, no sé cuántas, pero muchísimas especies. En esta clave tiene registrados más de 400. Entonces es un trabajo que se aventó de todo el país. Es un trabajo admirable, titánico. Quiero decir que es importante que exista una guía rápida, ¿no? La cantidad de especies, no puedes agarrar las Sí. prácticas, no puedes Y agarrar el problema es que, por ejemplo, esta guía se hizo, si no mal recuerdo, en el 94. Entonces, pues ya ha pasado, ya llovió, ¿no? Pero el problema es que es una guía que es para todo el país. Entonces es muy difícil que, aunque logres encontrar las características que tú estás observando en tu hongo y te puede decir, es tal especie, ahora te enfrentas a dos problemas. Una, que los nombres ya han cambiado, ya han pasado casi 20 años, entonces, ya más de 20, entonces, eh, seguramente el nombre ya es otro. Esa es una. Otro, que a lo mejor te está describiendo una especie que está creciendo en algún bosque templado, aunque ahí lo especifica también, especie tropical o especie de bosque templado. Depende mucho también del ecosistema en el que esté, en el que hayas encontrado tu hongo. Y yo creo que lo que se tiene que hacer ahí, pues es, mientras más claves dicotómicas haya, mejor. Una de mis labores que quiero hacer más adelante también es precisamente realizar esta clave dicotómica para las especies que estoy encontrando aquí en la Chinantla, ¿no? Bueno, en este caso aquí en Jacatepec nada más. Una clave específica para las especies de Jacatepec. Entonces, si tú te encuentras una especie de un hongo aquí en la cascada de Jacatepec, pues bueno, próximamente ahí estará mi clave para que ya se pueda ver qué especie es, ¿no? Excelente, ¿no? Pues sin duda un trabajo súper importante el que estás realizando. Tenemos una pregunta de Kenia Valdivieso. Dice, ¿puedes explicarnos un poco la teoría del mono drogado? Nunca la había escuchado. Yo tampoco, es la primera vez que escucho eso. Bueno, se llama teoría del mono dopado. Dopado. Pero sí, no sé, significa lo mismo. Bueno, es una teoría que desarrolló un filósofo y etnobotánico llamado Terence McKenna, que él propone que el acelerado proceso de evolución que tuvimos nosotros en nuestra corteza cerebral propone que sucedió por el consumo de hongos psicotrópicos, de hongos alucinógenos. El cerebro del Homo sapiens evolucionó en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Como tal, el género Homo tiene unos 300, 400 mil años desde que apareció el Homo habilis, ¿no? Si no estoy ahí mal. Pero bueno, no son ni 500.000 años. Entonces, del Homo habilis al Homo sapiens que somos ahora, es una brecha de 300.000 años. Es un periodo de tiempo muy corto, evolutivamente hablando, como para que se haya desarrollado pues el órgano más complejo del universo, ¿no? Que es el cerebro humano. Entonces, Terence McKenna lo que propone es que hubo un catalizador que aceleró este proceso. ¿Y cuál pudo haber sido este catalizador? Pues bueno, hongos de psilocibina. Y bueno, él lo explica de una manera magistral que te convence. Yo, sí, prácticamente. O sea, hacen falta muchas pruebas. A mí suena muy romántico y a mí me encantaría creer fidedignamente en esta teoría, pero el problema que yo he encontrado es que, pues bueno, como sabemos, el Homo sapiens y todos los homos, pues surgieron en África y en África hay muy pocas especies de hongos alucinógenos. Existen, se han registrado, pero a lo mejor tendría más sentido si
si hubiera sido aquí en México, ¿no? Con las 54 que tenemos. Capaz Entonces, ya no hay allá porque allá se los comieron para que les creciera la corteza. oye, pues mira, es posible, ¿no? Ajá. Pero es muy interesante, la verdad. Y bueno, hay un video ahí en YouTube donde él explica todo Hay esto. un TikTok que les Hay un explica. TikTok Hay una conferencia que él se avienta que se llama Evolving Times. Es una conferencia de 1 hora en donde pues él explica toda esta teoría, ¿no? Y desde el principio dice, a ver, yo creo que la cosa estuvo así. Desde el principio bajamos de los árboles, empezamos a seguir a los animales rumiantes. ¿Y qué dejan los animales? ¿Dónde crecen algunas especies de hongos psicotrópicos? Precisamente en las heces de los animales rumiantes. Entonces, en el camino íbamos siguiendo las manadas porque seguíamos a los animales porque a donde van los animales hay alimento. En el camino íbamos encontrándonos con sus heces. ¿Qué crecen en las heces? Hongos. ¿Y cómo se hacía antes para diferenciar algo comestible de algo que no? Simplemente probándolo. Los hongos alucinógenos no son tóxicos, no te causan una intoxicación que te pueda causar daño, ¿no? En todo caso, mientras más consumas, pues el efecto va a ser que empieces a tener los efectos de la psilocibina y los efectos del viaje. Una vez que estos, pues, homínidos primitivos empezaron a consumir más y más, pues en algún momento llegaron a consumir una cantidad lo suficientemente grande como para que empezaran a tener la experiencia con la psilocibina. Y es ahí donde ya se dan cuenta, ¿no? De que, wow, o sea, la conexión con el cosmos, el mundo y todo lo que implica un viaje con psilocibina. Y una vez que ese primer homínido tuvo la experiencia, pues obviamente no dudó en ir a decirle a otro, oye, ven, prueba esto. Sí, no, lo de compartir información, ¿no? Y así ha sido, o sea, tiene mucho sentido lo que dice realmente. Además Entonces, de que hace un rato mencionabas que dale. Sí tienen algunas propiedades neurogenerativas en el sentido de que, ok, sí se ha demostrado pues de que más bien interaccionan con la neuroplasticidad del cerebro. Cuando estás bajo el efecto de la psilocibina, se ha percibido pues que hay conexiones neuronales que no tenemos o que no podemos lograr en un estado cotidiano. Hay zonas del cerebro que interactúan que normalmente no deberían pues, estar interactuando, pero cuando estás bajo el efecto de los hongos, interactúan. Entonces, Quizá por pues el hecho de estar conscientes, ¿no? Reprimimos ciertas cosas de nuestro cerebro. Entonces, al liberarte en toda esa parte es lo que explicamos, ¿no? Liberas todos tus sentidos, los agudizas y pues por ende estás más conectado a tu alrededor. No, sí. No, sí. Sí, igual que las historias de la selva, que fue el capítulo anterior que tuvimos. Mitos de la selva también, con los hongos hay bastantes historias. Sí. No hablar tanto porque nadie lo ha probado. Sí. O un podcast así, los 4 en hongos. No, aquí todo es imposible. Sí. Y bueno, igual ahorita se nos está olvidando un grupo también importante que son los parásitos. O sea, todos los hongos sabemos que algunos hongos son los que pues ayudan, ¿no? En el ecosistema y pues también nos ayudan a nosotros, ya sea comestible o así, pero también hay hongos que perjudican, ¿no? A ciertas especies. Como todo, pues hay bastante variedad, en los insectos también se ve y también todo. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito de aquí? ¿Has encontrado alguna especie parásita? Que dañe? Bueno, sí, porque hay especies que se alimentan pues de los árboles vivos. Lo que pasa es que cuando entra el proceso de degradación de la materia, hay hongos que crecen sobre la madera que ya está en descomposición, que son los hongos lignícolas, que bueno, he de decir que son los que más he encontrado ahorita en la investigación que estoy haciendo. La mayoría de hongos son lignícolas. Pero bueno, estos crecen sobre madera que ya está en descomposición. Sin embargo, hay otras especies que sí se alimentan de los árboles mientras están vivos. Entonces sí se les podría considerar hasta sí, parásitos, porque se están alimentando a expensas del árbol. Ahora, también hay otras especies que, bueno, la que parasitan insectos que ya mencionamos. También hay especies que parasitan otros hongos incluso. Entonces no le hacen feo a nada. Son canibalismo prácticamente. También hay otro grupo muy importante que son los que parasitan plantas, ¿no? Por ejemplo, pues el huitlacoche, ¿no? Es un hongo. El Ostilago maidis es una especie de hongo parásito que, pues bueno, parasita al maíz, ¿no?
Y sí, que consumimos acá, ¿no? Se le conoce incluso como el caviar azteca, ¿no? Entonces, Sí, hace 2 años en una feria de hongos, que es muy normal, bueno, para los que quisieran tener también cierta experiencia con los hongos en las fechas que son de lluvia, igual, o o el hongosto que decimos, ¿no? Se realizan mucho estas ferias, ¿no? Entonces, ahí dan charlas, conferencias también para conocer un poquito más. Se hablaba también lo del huitlacoche, ¿no? Que se me hizo interesante lo que dijo el ponente porque decía que pues el huitlacoche tenía ciertas sustancias tóxicas, pero que digamos que aquí nosotros lo consumimos, ¿no? Entonces hizo también esa cierta selección, ¿no? Que pues aquí los mexicanos pues le entramos, ¿no? Le entramos a los insectos, los oaxaqueños, ¿no? Y todo eso. Entonces hubo esa cierta selección que en que vez nos de verlo, permitió consumirlo. entonces que nos permitió, y las otras especies, Eso por no lo ejemplo, si sabía. crece en otro lado, en Europa se ha intentado cultivar con cierta especie de allá, pero no lo pueden porque tienen estas sustancias tóxicas. Muy bien, pues ya creo que nos podemos pasar horas y horas hablando de hongos, pero ya estamos llegando casi al final del programa. ¿Alguna recomendación que te gustaría hacernos? Ya nos mencionaste que podemos ver el documental de Netflix. ¿Nos puedes repetir cómo se llama? Sí, se llama Fantastic Fungi. Pero pues bueno, también busquen ahí en YouTube documental de hongos y seguramente se le van a salir bastantes. Sí, o historias de hongos, y pues también lo de asistir a ferias, a pues ponencias que a veces se dan Sí, o sobre acompáñenme hongos. también. Aquí les voy a Sí, aprovechar para dar el los comercial. Sí. recorridos, ¿no? Si quieren subir al cerro allá en Jacatepec y conocerlos de primera mano a estos organismos, pues tentativamente el 27 de noviembre voy a realizar el último recorrido, que bueno, los estoy haciendo desde junio. Entonces, la próxima temporada de lluvias el próximo año también se va a volver a hacer. Entonces, pues bueno, para que la gente que quiera conocerlos, pues me acompañe, suban el cerro, respiren un poquito de aire fresco, aire limpio, y pues bueno, conozcan ahí estos organismos directamente en su hábitat, ¿no? Ahí si les interesa acompañarme, pues bueno, pueden buscarme en Facebook como Orlando Espejo, me mandan un mensaje y oye, yo quiero ir a Jacatepec, y se organiza y vamos. Excelente. Tenemos ya una última pregunta de Guía Rivera Maya. Dice, ¿cuál crees que sea el futuro próximo en la industria farmacéutica con los hongos? ¿Estarán siendo explotados por esta industria? He escuchado que las microdosis se están popularizando. Ah, ok, se refiere a los hongos psicotrópicos nuevamente. Las microdosis, sí, es un concepto que ha venido ganando mucha popularidad porque, pues bueno, son justamente dosis muy, muy pequeñas de hongos alucinógenos. En una dosis muy pequeña, pues obviamente no te va a producir ningún tipo de alucinación, ni mucho menos, pero lo que sí se reportan en las investigaciones es que te ayudan a mejorar el estado de ánimo, ayudan a producir más serotonina, ayudan a concentrarte más. Yo he utilizado microdosis para hacer exámenes, para estudiar, pues antes de hacer un examen. Entonces me ha ayudado mucho también pues cuando no estás como de humor de que, ay, qué huevo está estudiando, pero para hacer ejercicio también como que, vaya, es un poquito un subidón de energía que te dan. Entonces, además de que, bueno, son bastante inocuos, ¿no? O sea, no producen una adicción, no, nadie se vuelve adicto a hongos, o sea, molecularmente es imposible que te causen una adicción a estos organismos. Entonces, sí, la microdosis ha ganado mucha popularidad recientemente. Y bueno, el problema es que pues son ilegales. Ese es el detalle. Pero quién sabe, en un futuro igual y si se puedan utilizar. Ya se ha venido en Oregon, si no mal recuerdo. Es el primer estado donde hay en Estados Unidos en donde ya se legalizaron los hongos como tal, los alucinógenos, y ya se ha estado utilizando en terapia psicodélica para tratar muchas enfermedades, muchos padecimientos como pues estrés postraumático, depresión, ansiedad, duelo, este tipo de cosas. ¿Consideras que es el Definitivamente yo espero que sí. Pues el primer paso es legalizarlo, ¿no? Pero yo creo que, vaya, o sea, algo que me molesta particularmente es que los tienen en la lista, en el nivel número 1, ¿no? De drogas peligrosas, cuando ni siquiera, o sea, nada que ver. Son Sí, de ¿no? ok, no me gusta decir la palabra droga porque pues es un poco peyorativo para la mayoría de la gente, pero pues bueno, es una sustancia que no es peligrosa en absoluto si se utiliza de la manera correcta y adecuada y en el contexto adecuado, ¿no? Bajo profesionales también, ¿no? Entonces yo espero que en un futuro
sea un poquito más normal esto de la terapia psicodélica, porque realmente ha ayudado a tratar muchas enfermedades, ha ayudado a tratar adicciones. Por ahí en un documental vi que el fundador de este grupo de AA, de Alcohólicos Anónimos, él tuvo una experiencia con LSD, que bueno, también el LSD viene de un hongo y es otro psicotrópico, y pues a raíz de esa experiencia se curó él de su adicción por el alcohol, ¿no? Entonces, Wow, muchos de los increíble. pasos que se utilizan en AA son, digamos, un poco la enseñanza que se quedó, que le dejó este viaje a esta persona, ¿no? A raíz de su experiencia con Vaya. el LSD. No, pues vemos que mucha gente está muy interesada, ¿no? En saber un poquito más de los psicotrópicos, entonces esperamos igual tenerte pues otras veces aquí en el programa para seguir hablando pues de hongos y pues seguir divulgando, ¿no? Educando y pues dando a conocer más este grupo pues fantástico y súper diverso, ¿no? Yo estaba pensando un alusión hongueando o algo así. Bien, pues ¿alguna pequeña conclusión con la que te gustaría despedirte? Nada, pues muchas gracias por invitarme. La verdad que pues es un placer compartir aquí un poquito de lo que sé. Si algo de lo que más me gusta hablar es de esto, entonces cuando quieran, pues con mucho gusto los puedo acompañar nuevamente. Y pues bueno, a la gente pues nada, que salgan, conozcan ahí un poquito de la naturaleza que tenemos aquí en la región, porque definitivamente tenemos mucho, mucho que proteger, mucho que conocer, mucho que cuidar. Insectos, aves, mamíferos, reptiles, hongos. Tenemos de todo aquí en el estado y aquí en la región del Papaloapan. Pues la verdad estamos bastante bendecidos en ese sentido. Entonces, pues bueno, nada, simplemente que pues se haga más conciencia, ¿no? De cuidar nuestra naturaleza y nuestros recursos. Sí, ¿no? Que es lo que igual hemos hablado y también otra vez recalcando, ¿no? Que nosotros no somos pobres, ¿no? O sea, en el sentido de que somos demasiado ricos, ¿no? Con esta biodiversidad, ¿no? Que quizá personas que viven en otros lados se asombran, ¿no? Y nosotros que estamos aquí, pues no valoramos eso, ¿no? Todo lo que tenemos. Entonces, aquí, pues el punto de este podcast es dar a conocer esta información, de que ustedes se acerquen también con la naturaleza y puedan, pues disfrutar de también sus beneficios, el poder de observarla, ¿no? Así es, pues muchas gracias, Lando, por habernos hombre, gracias a acompañado. ustedes. Antes de despedirnos, pues me gustaría invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes. A Lando lo encuentran como Lando Espejo, nos encuentran como Las Voces del Planeta en Spotify y en Facebook. Y pues también la invitación a que sigan Paisajes Naturales y Territorios Antrópicos. Y pues bueno, invitarlos nuevamente a que voten por nosotros en los premios Ciencia en Redes que está organizando la UAP precisamente, en donde somos Mi alma nominados. mater. Nos encuentran como Paisajes Naturales y Territorios Antrópicos AC dentro de la categoría Trabajo de Impacto Ambiental, y al compañero Aldair lo encuentran dentro de la categoría de Biología como la Bitácora del Biólogo. Entonces, pues por favor, voten por nosotros. Aquí en los comentarios les vamos a dejar el enlace para que entren a votar y pues ojalá este premio pues nos lo podamos ganar. La verdad es que tenemos pues mucha ilusión de poder ganarlo, y si no es así, el simple hecho de participar pues ya es para nosotros pues algo muy bueno y muy grande. Y pues muchas gracias a todos. Sí, pues nuevamente muchísimas gracias a todos por escucharnos. Vamos a seguir todos los lunes, estamos aquí en el Chaquiste a las 6 de la tarde y con diferentes temas de biología. Entonces los esperamos para el siguiente programa. Entonces, pues no sé, algo más que quieran agregar mis compañeros. Sí, voy a dejar un comentario aquí de Kenia Valdivieso. Dice, y recuerden, todos los hongos son comestibles, algunos solamente una vez. Exacto, y pues bueno, sabias palabras. Saludos a Kenia. Así es. Y pues bueno, yo soy Claudia. Yo soy Aldair. Y yo soy Said. Y estuvieron Escuchando las voces del planeta. Hasta luego.